Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El error de Shango y Ochun de vivir con sus familias. Patakin, historia sagrada. Shango vivía con Ochun, y ellos vivían con la familia de Ochun. Shango y Ochun tenían un negocio que iba muy bien, pero empezaron a tener problemas con los familiares de Ochun. Entonces decidieron mudarse a vivir con la familia de Shango. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir conflictos entre ellos dos, y también con los familiares de Shango. Los problemas iban en aumento, y el negocio empezó a decaer, hasta el punto en que ambos terminaron en la miseria. Shango tuvo que aventurarse hacia otros pueblos, hasta que se enteró de que en uno de ellos vivía un anciano que era Babalawo, adivino. Shango fue a consultarse con él. El anciano le hizo un osode, consulta de Ifa, y le salió este odú. El Babalawo le dijo que su error había sido mudarse con su familia, y que para que su negocio volviera a prosperar, tenía que hacer ebo, ofrenda, sacrificio, con todo tipo de pájaros del monte, para que su familia pudiera unirse nuevamente, y así poder vivir en paz con su esposa. Shango hizo exactamente eso. Su familia volvió a unirse y pudo regresar con su esposa, pero esta vez en un pueblo distante de ambas familias.